Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sonidos Locales, este espacio que recoge parte de la historia, los relatos y la trayectoria de importantes y destacados artistas de nuestra provincia. Hoy día nos vamos a encontrar con la poesía, con una mirada de la belleza de la vida, pero también de la contingencia, y nos vamos a encontrar con una joven artista, cantante, psicóloga y oriunda de la comuna del Monte. Valentina Stark, bienvenida a Sonidos Locales. Muchas gracias, Manuel. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en medio de esta contingencia, ¿cierto? Que nos atrasó un poquito, pero bien, muy agradecida de este espacio en que estamos aquí compartiendo. Nunca habíamos tenido esta instancia. Sí, pues hay que decirlo, estamos en medio de una fase que nos permite estar con muy poquito equipo técnico y, por cierto, con todos los protocolos sanitarios para acompañarles también a ustedes a través de las distintas plataformas de la Corporación Cultural y, por supuesto, de la Municipalidad de Talagante. Usted ha estado, además, aquí en el escenario de la Casa de la Cultura con las periféricas, ¿no? Sí, estuvimos ¿Sí? aquí trabajando, trabajamos en el montaje mujer y gracias, bueno, al apoyo de la Corporación Cultural lo pudimos aquí llevar a cabo. Nos estamos acordando de eso, de hecho. Buenos recuerdos. Así es. Bueno, y desde aquí vamos a, ojalá, hacer o recorrer parte de la historia de Valentina Stark, que aún cuando es muy joven, me imagino, la gente se pregunta cómo y por qué elige la música como una manera de comunicarse, ¿no? Cómo elige este camino, cuál es la conexión desde niña, cómo llega, ¿no? A encontrarse con una guitarra, con la composición. Quizás algún recuerdo que la conecte desde niña. Con la música, ¿Sí? sí, mira, con mis hermanos siempre tocábamos cuando éramos niños. Teníamos guitarra, una ¿Ya? guitarra chiquitita. ¿Qué edad estamos hablando? Yo creo que unos 6 años. Ah, pequeños. Sí, teníamos guitarra y jugábamos a hacer canciones, pero eran canciones así como del perro, del gato, y ahí como que jugábamos a hacer canciones y claro, compartimos siempre como ese interés. Pues hasta hoy día también mi hermano sonidista, mi otro hermano también músico, así que contenta Familia de artistas. de mis hermanitos, ¿Sí? sí. Con ellos, de hecho, con ellos estoy ahora grabando. Ellos son mis compañeros musicales. En medio de la pandemia, me imagino que son fundamentales. Sí, no, totalmente. Siempre, bueno, somos muy unidos con mi hermano. Valentina, pero a ver, en ese camino o en esos momentos de niña con sus hermanos, ¿se imaginaba que iba a estar de alguna manera profesionalmente en los escenarios? ¿Se imaginaba que iba a componer? ¿La familia va colaborando en ese proceso o de repente se descubre que esto le gusta para hacerlo profesión o hacerlo un oficio? Yo creo que el oficio emerge después de que uno empieza a darse cuenta de que tiene la capacidad de crear y claro, como dice usted, no es algo que requiere un esfuerzo, es algo que requiere un trabajo. Entonces el camino de hacer música, como hoy día lo estoy practicando, ¿cierto? Emerge desde una profesionalización que fue después de que empecé a escribir poesía en un talleres. Entonces me di cuenta y dije, uy, podría hacer canciones con los poemas. Y ahí empecé a hacer las canciones. Y fue como fue súper natural porque en el fondo a veces sentía que, claro, no escribo un poema y es como muy íntimo, pero yo quería que lo pudiera decir a más gente, entonces por eso que me puse a cantarlo y fue algo que me fue yendo bien en eso, porque si no lo habría dejado en el fondo, pero... Pero ¿a qué edad recuerda que lanza su primer verso, su primer poema, va y se lo muestra a la mamá? ¿Cómo es ese ejercicio? Porque uno a veces cuando niño prueba muchas cosas, ¿no? Porque esto de la niñez nos invita a explorar, quizá hoy día menos, ¿no? Quizás hablemos, usted además es psicóloga, así que algo de eso sabe. Porque hoy día es todo más instantáneo, ¿no? Más automático quizás. Pero siempre la exploración artística, creativa o manual es un proceso vital. En el caso suyo, ¿cómo llega a tomar el lápiz, va corriendo y le dice, mira papá, mira mamá, lo que escribí, o es más bien una reflexión interna?
Yo creo que siempre era muy buena para leer cuando era niña. Entonces, de hecho, de como primero básico y kinder. Y me daban sticker porque iba mucho a la biblioteca. Y yo me acuerdo de ¿En eso. serio era Sí, premiada? sí. Y bueno, allí está testigo. Mi madre es testigo de eso. Y bueno, ahí siento que en el camino, claro, como experimentando en el imaginar mucho, o sea, al final la creación, en el fondo la composición o la escritura tienen vinculación mucho con la imaginación. Entonces, siento que el leer, el hábito de lectura en la infancia, quizá a mí, bueno, como me dice usted que es psicóloga, puede que haya implicado eso de que haya sido muy creativa. En ese momento cuando era niña y ahora siento que claro, uno tiene como ideas también que hoy día les comparto con mis canciones. Y le ayudó así en ese imaginario de acercarse a los libros, querer crear sus propios mundos? Claro, tiene ¿Sí? que ver con eso. ¿Y se acuerda qué fue lo primero que escribió? Yo me acuerdo que una vez escribí un poema y tenía como, yo creo que eso, bueno, no fue tan pequeña, como a los 12 fue como lo primero que dije, se lo voy a mostrar a mis papás. Y mis papás se lo mostraron a una señora que era poeta. Y de hecho todavía me acuerdo de lo que decía, porque fue como muy importante para mí haber escrito un poema y era chica, pues no sabía que, o sea, Que en el tenía fondo, tanta significancia, ¿no? claro, y era como algo muy íntimo. En el fondo yo lo mostraba y era como, oh, mira, hice un poema. Y en el fondo, claro, esa fue como la primera aproximación, pero yo me acuerdo que esa inquietud era como algo de niña también. Querer contar, querer Claro, compartir, ¿no? claro, sí, sí. Y en ese sentido, y volviendo un poco a la reflexión anterior, ¿es fundamental en el desarrollo de la infancia, de Mm, los más pequeños, esa exploración o ese espacio? Porque mm, hay que decirlo, ¿no? De pronto ese desarrollo se ve truncado por los prejuicios mm, o porque los colegios no generan esos mm, espacios tan mm, abiertos o creativos, ¿no? claro. A su juicio y con la experiencia que Mm, puede ver en perspectiva. ¿Es importante? Especialmente porque hoy día estamos en medio de una pandemia. mm, La gente que nos está viendo seguramente mm, eh, tiene las mismas preguntas, las mismas dificultades a veces de abordar a los niños mm, con ese tipo de exploraciones que me imagino que deben ser muchísimo más intensas hoy día en medio de la crisis sanitaria. mm. Sí, como dices tú, yo creo que la creatividad, ¿cierto? El arte en general es una herramienta que es un lenguaje, yo diría. Es un lenguaje que ayuda en el fondo a la resiliencia, al que los niños se puedan adaptar a este contexto, ¿cierto? A través de la expresión, un poco contextualizándolo con la pandemia. La expresión, ¿cierto?, ayuda a conectarse con las emociones, ayuda a conectarse también con aquellas ideas que quizás estaban un poquito en la profundidad de nosotros y no la podíamos expresar a través de palabras. Entonces el arte, por ejemplo, el dibujo, la poesía, la música, todo eso nos ayuda un poco a sacar, a desanudar, es como limpiar ese río como del pensamiento, eso es lo que en el fondo hace la creatividad y la expresión artística. ¿Y cuándo decide usted navegar por ese río? Y definitivamente, y decir, oye, esto es parte de mi vida, lo siento, Mm, quiero componer, quiero aprender a tocar guitarra, quiero formar una banda. mm. ¿Cómo surge? Porque claro, también decide estudiar psicología, entonces ahí se genera también una dualidad o es más bien natural ese espacio de la música. Yo creo que es algo que siempre he estado, en el fondo lo he ido haciendo como en paralelo y yo siento que también se complementa mucho porque para, para crear creo que también tenemos que aprender a comprender el mundo y también comprendernos a nosotras mismos. Entonces siento que la psicología, que está muy próxima también a los saberes como del entorno al ser humano, ¿cierto? La psicología tiene que ver con el estudio del alma, en el fondo. Y de hecho es la psiquis, y claro, el estudio de la psiquis en el fondo implica que uno se aproxima como siento que quería comprender la esencia en el fondo. Y a partir de eso, bueno, la psicología es una buena herramienta, junto con los otros saberes como la filosofía y todo eso, pero ayuda mucho, siento. Y como dices tú, bueno, la música ha sido como algo que he ido haciendo siempre porque es como algo natural en mí. No me acuerdo que haya dejado alguna vez de tocar guitarra, no sé, pues como un mes,
como que siempre estoy así como habituada un poco a compartir. ¿Hay disciplina o hay inspiración? Yo creo que de las dos cosas. Ya. Porque bueno, el otro día conversaba esto con mi hermano también, porque mi hermano toca harta guitarra eléctrica, así como punteo y todo, y le decía que encontraba que uno dejaba de tocar, no sé, 2 semanas y ya uno notaba que estaba como más tieso. Y él me decía lo mismo, entonces decía, no soy solo yo. Y por eso que me da como, no sé, digo, no tengo que dejar retroceder en aquello que he avanzado. Entonces siempre intento como estar ahí como, siempre cerquita de mi instrumento. De hecho, están en mi pieza, al lado de mi cama. Valentina, ¿y se acuerda la primera vez que sube a un escenario? ¿Fue en la adolescencia, en la infancia, ya más grande? Bueno, en los escenarios siempre era del coro, entonces ¿Ya? cantaba en el coro del colegio, y estudié en el Carmela, entonces y teníamos como, íbamos a los colegios y cantábamos, entonces los escenarios era como algo así como, no me daba tanto susto porque éramos hartos, pero el primer escenario que estaba sola fue el Festival Víctor Jara del Monte. Y me pasaron 2 canciones para tocar y yo nunca había tocado así como que yo así con mi guitarra y tanta gente que me estaba mirando, y eso fue como a los 19, yo creo, 18. ¿Y eran canciones de Víctor Jara? Sí, eran canciones de Víctor Jara, el Festival Víctor Jara que se hizo ahí en Pomairito, en el Galpón Víctor Jara, que también construyeron para hacer el festival. Y fue así como una maratón de puras canciones de Víctor Jara, elegían así, cada artista tenía como su repertorio de Víctor Jara. Entonces a mí me tocaron unos villancicos de Víctor Jara. Y yo nunca los había escuchado tampoco, porque uno no en realidad escucha como a veces superficialmente, pero ahí conocí mucho Parte a de la Víctor historia, Jara. sí. Y bueno, ahí me acuerdo que de hecho como que me puse nerviosa en un momento. Entonces dije, no, detengan por favor, voy a empezar de nuevo. Pero al principio de un villancico que tenía un ballet, entonces yo no podía entrar a contratiempo, y justo entré a contratiempo. Y dije, no, tengo que mirar hacia el frente e ir hacia adelante nomás. Y me pasó eso la primera vez que toqué, y después nunca más me pasó algo así. Fue como la primera experiencia y ya nunca más. Pero nunca me olvido de eso. ¿Y qué sintió la primera vez? ¿Como esto es lo mío? ¿O si se sintió en un espacio natural? ¿O dijo, son momentos, son pausas? No, fue como, ¿qué estuve haciendo el resto de mi vida? Así, debería haber tocado antes. ¿Se sintió bien? Sí, y después fue como, que me sentí como llena, porque era como algo que quizás, claro, se dio y lo quise hacer después hartas veces, pues ahora estoy aquí y lo he hecho hartas veces después. Bueno, la invito entonces para que lo vuelva a hacer, esto que le apasiona tanto, que es la música, y cuéntenos qué nos va a interpretar. Les voy a interpretar una canción que se llama La Deuda. La Deuda. La Deuda, bueno, y tiene que ver con todo eso de las deudas, pues si usted sabe cómo es el mundo hoy día y es como parte de la vida también. Escuchémosla entonces, ella es Valentina Stark, estamos en Sonidos Locales, por supuesto aquí, desde la Casa de la Cultura de Talagante. La deuda. Cuando vinieron a venderme la felicidad, respiré profundo para detenerme en mi verdad, pero me tenté igual y me vine a comprar un pedazo de calma para callar el deseo y su tempestad. El ruido de la soledad y del comercial. ¡Qué felicidad! Ta, ta, ta,
que te espían por cada esquina, vestidos de efímeras mudas que van a dar al basural. Compra y desecha otra apariencia. Pagan 3 cuotas, otra sonrisa más. Llévate la fe en una billetera, la esperanza en una moneda, la deuda me adornó con su sentencia o con su cruz. Quisiera veces hacerles la maleta, mudarlos a otro planeta. De Marte no molestará lo que embarga la tranquilidad. La deuda del pobre es el poder del rico. El poder del rico es la deuda del pobre. La deuda del pobre es el poder del rico. El poder del rico es la deuda del pobre. Valentina, la deuda. Sí. Oye, un clásico de los chilenos, esto de las deudas. ¿Cómo se va fijando en lo cotidiano para poder escribir? ¿Cómo uno se conecta con la cotidianidad? ¿O desde qué lugar se conecta usted? Ay, qué difícil esa pregunta, es muy profunda. Bueno, yo creo que la escritura ayuda mucho a habitar en el presente. Entonces creo que, bueno, uno practica ejercicios de escritura y, por ejemplo, uno ejercicio de escritura es la descripción, por ejemplo, y también, bueno, como la rememoración del día a día, como es escribir un diario. Entonces la escritura ayuda a conectarnos con la experiencia cotidiana, nuestras historias, pero también con aquel mundo que nos rodea, con las personas, los personajes también. Y ¿Pero tiene que pasar algo o tiene que significar algo o simplemente a veces basta con mirar lo que está pasando en nuestro entorno, la naturaleza? ¿Cómo surge la creación o ese proceso creativo? ¿O parte primero la guitarra, las primeras notas? ¿Cómo? yo creo que hay distintas formas de hacer canciones. Hay una forma que uno puede escribir, por ejemplo, como te decía, así como estar en tu cotidiano y de repente, no sé, como sentir tanto amor por una flor que querer escribir como es la flor. Entonces, de ahí después uno puede hacer una canción con eso. O a veces como que uno está tocando y le gusta la melodía y le dice, podría cantar esto. Entonces uno canta algo que se le ocurre y en el fondo ahí como que va... La otra vez yo en una entrevista decía que era como un tejido en el fondo. Porque se va tejiendo como la palabra con la música, con la melodía y te va haciendo como un todo. Y después, claro, uno crea como la experiencia cuando la canta. Y ese tejido quizás es el que la va llevando también a ser parte de la contingencia, a ir sumando otras voces, mujeres en este caso que comienzan a moverse hace algún tiempo en torno a distintas temáticas, como las periféricas, que recordábamos al inicio de Sonidos Locales. ¿Esa parte también es de inspiración o es más de compromiso? Con las periféricas. Yo creo que las periféricas son, como dices tú, es una inspiración como a transformar. Entonces, siempre inspiran las periféricas porque son como, es como arremeter un poco a aquello que existe en el fondo, lo normal, y plantear otra posibilidad. Entonces yo creo que eso es lo que me hace sentir las periféricas, así como desde la profundidad, y creo que como dices tú, las periféricas también tienen vinculación con un ideal de mundo, de nuevo mundo. Y es como muy bello también porque somos todas artistas, entonces las cuatro.
Entonces ahí nos vamos como trabajando con compromiso, pero también conociendo, como conociendo quiénes somos también. O sea, hay un proceso de reconocimiento y Mm. también una propuesta artística. Me parece que entiendo eso. Claro, Que no es solamente generar una conversación o un lenguaje, sino que es crear. claro, sí, ¿Sí? sí. ¿Y eso en qué se traduce? En música, en poesía, en multipropósito. Yo creo ¿Cómo que recorren juntas este camino también, no? yo creo que se traduce como en querer trabajar en conjunto y comprometernos en acciones y en proyectos que vayan en una visión, que tenga la misma visión en el fondo, que es como un poco visibilizar, ¿cierto?, a las mujeres, trabajar para que el arte en general, la expresión artística desde el rol, claro, de la mujer sea un poco, como dices tú, sea valorado y también sea algo que podamos nosotras tomar y mostrar así como a la gente de la provincia de Talagante. Por eso que, bueno, invito a todos y todas a que sigan a las periféricas en el Instagram. Somos una colectiva artística cultural que tiene muchos proyectos. Estamos este año trabajando ya bastante y queremos continuar en la misma línea, como te comentaba, creando, pero también compartiendo y gestando culturalmente eventos y acciones culturales. Y cómo Valentina Starr comparte su mirada de mundo en un espacio colectivo? Porque Mm, Valentina también tiene una mirada, un camino, un mm, recorrido. ¿Cómo nos disponemos en un país a veces donde no nos enseñan mucho a trabajar de manera colectiva? Hay que mm, decirlo, ¿no? mm, Como que hemos ido aprendiendo también claro. estos espacios que son mucho más colaborativos. ¿Cómo es Valentina Stark en ese espacio? Mm, O cómo han de alguna manera generado una mirada en común mm, sobre lo que quieren de este mundo o de lo que quieren aportar mm. desde lo artístico. Yo creo que en el camino se ha ido dando como ese acuerdo. Siempre existen en equipo, en grupos de trabajo, existen diferencias, pero lo importante es cierto, y yo creo que yo lo planteo así, porque es la forma un poco de trabajar con ella y yo creo que es lo que funciona, es tomando las palabras de Maturana, como construir colectividad a través del diálogo, del respeto, ¿cierto? Del emocionar también. Siento que nos vinculamos mucho también más allá del trabajo mismo, ¿cierto? Como la acción también de darle un sentido a este trabajo, como algo más profundo que nos ligue nuestro corazón también, como dar nuestra vida para eso y yo creo que lo hacemos siempre que trabajamos porque en el fondo es algo que lo gestamos con cariño dentro de las posibilidades que tenemos también. ¿Y han construido música juntas? Sí, ¿O sí? ¿Han generado sí. espacios musicales ahí? ¿Componen? ¿Hacen trabajo de mesa? ¿Cómo es ese trabajo de las periféricas ya más en la intimidad, en la interna? Sí, con las periféricas, bueno, ahora con la pandemia no nos hemos reunido así como tan presencialmente, pero sí hemos tenido instancias de compartir, de tocar juntas, de crear música. De hecho, hicimos una canción que se llama Mujer y que ahora estamos en el proceso en el fondo de mezcla y eso a puertas de mostrarlo también a la comunidad, ¿cierto? Y con estas cuatro voces, que son las voces de Almar, las voces de Valentina Inostroza, de Jordan Esquivel y también mía de Valentina Stark, construyendo, claro, como yo diría que es una canción muy parecida como un manifiesto en el fondo, que se llama Mujer y que un poco también nos posiciona y siento que es como el fruto de estar juntas. Hmm. Es un bonito espacio. Sí, sí, yo siento que uno aprende a conocerse, como te decía, y también a ir como más allá de las diferencias, ir por el ideal, po, porque,
porque realmente puede llegar a remecer. Y eso es lo que queremos. Oye, estamos con Valentina Stark, está montina de siempre, ¿sí? Sí, de niña. Nacida y criada, como dice. Nacida y criada no, ¿Ya? de niña. Yo creo que de los 5 años que estoy ahí viviendo en el monte. Antes era de Maipú. Y amando sus paisajes, porque además siempre está subiendo imágenes Sí. de estos espacios que solamente y muchas veces se pueden ver en la comuna del Monte. Decíamos Valentina Stark en Sonidos Locales y por supuesto queremos escucharla, ¿le parece? Sí. ¿Qué se viene ahora? Ahora voy a cantar una canción que se llama Fabiola y es una canción que le hice a Fabiola Campillay, que fue una víctima de trauma ocular en el año 2019 y que hoy día está manifestándose porque ella aún no tiene justicia, ¿cierto? Es un proceso, yo creo que muy doloroso y yo sentí que tenía que cantarle a ella porque ella, claro, perdió su vista, su olfato y su gusto por la injusticia y por eso que yo canto. Escuchémosla por ella. entonces. Gracias, Valentina. Escuchemos entonces Fabiola. Este es para Fabiola.
Ya estamos de vuelta, Sonidos Locales, por supuesto, hoy junto a Valentina Stark, conociendo parte de su historia, de sus relatos y de su compromiso también con lo social. Me parece absolutamente vital en estos tiempos, ¿no, Valentina? Sí, yo creo que estamos en un contexto de transformación y cambio social en nuestro país, ¿cierto? Chile con nueva constitución. Así es. Así que un Chile nuevo, esperemos que traiga, ¿cierto? Yo siento mucha esperanza, así que yo creo que vienen buenos cambios y en el fondo también, como te decía, esa canción que canté tiene que ver con eso también, con aquellas injusticias que se siguen perpetuando y que tenemos que detener. Así es. Mm. Con buena letra y ortografía, decía, hay que escribir esta nueva constitución. Sí. La quiero llevar desde la música a la psicología. Pareciera que estos dos amores de su vida, ¿no? Mm. O hay uno que gana, hay uno que pesa más. Yo creo que hoy, como dice usted, bueno, me gusta mucho cantar, entonces es como algo que es como inherente a mi ser. Pero me gusta mucho saber la psicología porque creo que hoy día, por lo menos en el contexto de pandemia, ha sido un conocimiento que ha ayudado mucho y que sigue ayudando y que hoy día la psicología es uno de las profesiones que está siendo más solicitada también dentro de, bueno, uno lee ahí la prensa Sí, y se da claro. cuenta de eso, así que bueno que sea así, que el conocimiento sea también, esté al servicio. Ujú. Pero ambas la mueven tal cual o es la música la que definitivamente la, la completa en términos creativos o de procesos creativos. Yo creo que sí es la música. Yo creo que es la música que me hace sentir viva, que me hace sentir auténtica, que me hace sentir como, no sé, como en el presente. Entonces, la música es algo que también es muy espiritual, también como una necesidad también de expresarse y de vivir en intensidad también, ¿cierto? Ujú. De habitar el cuerpo, de expresarse, de latir. Y en ese sentido, usted habló de Maturana. Hay que decirlo, y perdón la referencia o la autorreferencia, porque nosotros hace algunos años, de hecho somos la única corporación cultural en Chile que logró sacar el postítulo de Humberto Maturana, La biología del conocer, aquí a Talagante. Aquí estuvieron el doctor Podosí, Letelier y toda la plana mayor de esta gran mirada, ¿no? que Maturana plantea hace varias décadas atrás y donde habla precisamente de esta reflexión permanente que tiene que tener el ser humano frente a su vivir. ¿Cuál es el vivir de Valentina Stark hoy día frente a la música, frente a los acontecimientos sociales? ¿Cuál es su habitar? ¿Cuál es su vivir? Ujú. Yo creo que vivir a través de la emoción también, como de emocionarnos y no enfriarnos, ¿cierto? Y de posicionarnos también, de decir desde un lugar y en el fondo no, yo siento que tiene que ver con, como te decía, estar seguro también de que hay algo que es correcto en el fondo. Y yo creo que es la justicia, por ejemplo, por eso que hoy día cantaba Fabiola y las artes tienen mucho de eso hoy día, creo que se están manifestando, que se están posicionando, que están diciendo también lo que se está haciendo mal. Por ejemplo, el trauma psicosocial en el Gualmapu, ¿cierto? Alguien piensa en los niños y las niñas, alguien piensa en las madres que viven en esa zona. Yo creo que no se está tomando el peso de la situación y es doloroso. Entonces yo creo que desde la música, y al igual como lo hizo también Violeta Parra cuando cantó Arauco tiene una pena, ¿cierto? Hay algo que tiene tras de sí la música y el canto. Mm. Pero también dice Maturana que es cultural Mm. y que tiene que ver con los aprendizajes. Mm. ¿Cuál es su mirada también, de alguna manera más global o de todo Chile, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que deberíamos tener para que esa mirada cultural y ese reconocimiento
se haga parte natural de nosotros Mm. o de las distintas comunidades. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el aprendizaje siempre que tiene que estar vinculado con, por lo menos con lo que hablábamos en torno al conflicto en el Gualmapu, yo creo que tiene que ver con el empatizar con un pueblo que a pesar de las diferencias que uno puede tener ideológicas, es un pueblo que sufre, que siente el dolor. Entonces yo creo que el aprendizaje siempre tiene que estar vinculado con el, con el ser humano, pero desde, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, ¿cierto? La colaboración, el diálogo, el respeto por el otro, porque es un ser humano, porque lleva a la humanidad en sí, no porque es negro o porque es indio o porque es mujer o porque es anciano o viejo. Entonces creo que desde ahí se transforma, desde esa visión de hacer comunidad con todos y todas, y respetándolo a todos y a todas, y escuchándonos todos y todas, y queriéndonos también, Ujú, ¿cierto? Eso también tiene que ver con el amarnos. ujú. Y eso, Maturana es muy grande, yo creo. Eh, Sí, deja un legado, un legado que nosotros hemos querido ir generando espacios mm, de conocimiento y reconocimiento mm, de su mirada, pero efectivamente la historia indica que no lo tomaron mucho en cuenta mm, en términos más cotidianos, ¿no? mm, Desde la educación, por ejemplo, sería absolutamente necesario generar esa reflexión de la cual usted habla en los colegios, por ejemplo, mm, ¿no? Como esa posibilidad de ver al otro, no en la discriminación ni en el mm, prejuicio, sino que simplemente en el otro. mm, Y quizás se acabarían muchas otras cosas. Oye, interesante mm. conversación, Valentina, pero quiero hablar de sus desafíos, de sus proyectos, que me imagino por su personalidad y por lo que hemos conocido aquí a través de Sonidos Locales. Oye, agradecer además todos los mensajes que nos han llegado, por supuesto, para Valentina. Eh, eh, que en medio de la pandemia a lo mejor uno podría decir, chuta, no son tantos los desafíos, me imagino que al revés, está en un proceso creativo intenso, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, estamos grabando, como te comentaba, estas canciones las estamos grabando con formato banda y bueno, con la intención de compartir, ¿cierto?, este trabajo que uno ha venido haciendo y lo estamos montando a través bueno, en familia también, pero muy contenta que sea así y en casa, con todo el equipamiento, con toda Pero la cuando dice disposición. formato banda, que va a incluir batería, bajo, Sí, batería, bajo ¿ya? y guitarra rítmica también. Entonces, así como para darle cuerpo también a la canción. ¿Y letras Y, nuevas? ¿Un disco nuevo o es parte de su repertorio de estos años? es como un repertorio de estos últimos años, que es como un disco homónimo. ¿Y ya tiene Em, nombre o todavía no tiene nombre? Valentina Stark como Así. homónimo, ¿sí? Y rescata como un imaginario de canciones también, porque hay distintos imaginarios de canciones y eso es como el imaginario como más, siento que es un poco más denso también, pero, pero es una buena experiencia yo creo el crear y el entregarse también a ser una misma y sin miedo. Muy bien. Y sin miedo. Oye, Valentina, queremos agradecer que se haya permitido estos minutos en medio de esta fase que nos permite reunirnos Sí. en este espacio, en este escenario que echamos tanto de menos porque por aquí han desfilado tantos y tantos artistas que, como dice usted, han emocionado con este teatro absolutamente lleno hoy día con algunas parte del equipo de la Corporación Cultural eh, y que, por cierto, esperamos ese disco poder estrenarlo aquí, ¿no? Sí, ¿Sí? sería hermoso. Así que estaría muy agradecida y bueno, eh, es una gran experiencia el cantar. Yo creo que, bueno, hoy día me ha gustado mucho cantar aquí. Así que gracias. Ya pues, oye, nosotros nos comenzamos a despedir de Sonidos Locales agradeciéndole a Valentina Starr, pero como no, tenemos que despedirnos con cantando, ¿no?
Bueno, Sí. usted. Cantemos. No ensayamos nada, así es que... A lo Pimpinela. Claro. Bueno, yo quería contarles que ahora voy a cantar una canción que se llama Cometas. Y bueno, es una canción que le hice a mi tío Toño. Mi familia ahí me debe estar escuchando también. Y mi tío partió al cielo y yo le hice esa canción porque lo quiero mucho. Entonces por eso que hoy día le canto a él. Muchas gracias. Cometas. Muchas gracias, Valentina. Y con esta canción nos comenzamos a despedir de Sonidos Locales, agradeciendo que nos hayan acompañado y, por cierto, a seguir cuidándose. La cultura nos conecta, nos mueve. Visite www.culturatalagante.cl y va a encontrar muchísimos contenidos para usted y para toda la familia. Valentina, nuevamente un aplauso, un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado. Que estés Gracias muy a bien. ti y gracias a la Corporación de Talagante y a la gente que está escuchando de la provincia. Si la vida le gana la muerte antes de que anochezca, podremos ver el sol antes que la tormenta. Encuentra en tu desvelo silencios que florezcan. Siembra flores en el camino. Las lágrimas las riegan, las riegan. Escuche tu voz en forma de comer. Dame destello tu amor, como fugaz promesa. En la rueda del tiempo, guarda tus alas perpetuas. Quieres volar al cielo, así tu jaula se quemó, se quemó. Escuche tu voz en forma de comer. Dame destello tu amor, como fugaz promesa. Escuche tu voz.